Muy buenos días. Quiero comenzar con una confesión. Aunque no me guste reconocerlo, me he sorprendido dándome cuenta de cómo soy en alguna área. Recientemente, cuando me di cuenta y como decía, me sorprendí de que soy una persona enormemente indecisa. Creo. Bueno, a veces, en algunas cosas, no en todo. Para algunas cosas lo tengo más fácil. Pero me doy cuenta de que me cuesta decantarme, tomar decisiones. Por ejemplo, cuando vamos a comprar algo. Lo último que hemos comprado mi esposa y yo fue una vitrina para la cocina. Creedme que para comprarla tuvimos que hacer, ya no recuerdo si 3 o 4 visitas al IKEA de Coruña. No sé cuántas fueron. Y otra a Barberá, del Vallés. No, a Barberá, en Portugal. Hicimos 4 o 5 visitas al IKEA y cada vez salíamos de vacío porque no nos decidíamos por qué tipo de estantería era la que queríamos, no estaba aún maduro y fruto, y hasta la última vez ya desesperados, ahora sí o sí, teníamos que hacerlo. Pero generalmente cuando compramos cualquier cosa, sobre todo si es algo importante, importante quiero decir una lavadora, o algo por el estilo, lo que solemos hacer es visitar casi todas las tiendas, las que trabajan en tema de electrodomésticos. No todas las tiendas, pero más o menos, pues si vamos al Carrefour, vamos al Alcampo, vamos a alguna línea Media Market, alguna de estas líneas especializadas en electrodomésticos, y terminamos haciéndonos más expertos que los vendedores, porque vamos preguntando, nos van informando, vamos comparando precios y demás, y al final, cuando tomamos la decisión, no siempre quiere decir que acertemos, porque generalmente los electrodomésticos duran lo que duran y te van como te van, pero en todo caso os digo que nos convertimos en verdaderos expertos en la materia. Pero uno de los tormentos que uno sufre, ¿verdad?, es cuando quiere reciclar. Porque al final, yo no sé si lo tenéis vosotros claro, pero yo aún no me aclaro con qué cosas hay que echar y cuáles no en el contenedor amarillo. Entonces al final terminas, mira, da igual, ¿Para qué vas a vivir amargado? Lo único bueno que yo le encuentro a esto de ser indeciso es que siempre valoras los pros y los contras de todas las cosas, y los pros de los contras y los contras de los pros y los pros de los contras de los pros y los contras de los pros de los contras, ¿verdad? Hasta que al final el macauto llama a la grúa para que se lleven tu coche contigo dentro. La verdad es que no es positivo, yo creo que en casi nada. Es más, la indecisión es consecuencia de la inseguridad. Y en la realidad hay 2 tipos de inseguridad. Una que viene de causas externas, hay violencia, violaciones, robos, atracos, todo tipo de circunstancias que nos infunden temor, y ello hace que, por ejemplo, tengamos miedo cuando vamos por una calle a oscuras y no hay nadie más, ¿verdad? Pero esto no es malo, esto es un tipo de inseguridad que nos lleva a ser precavidos, a no colocarnos en situaciones de riesgo. Pero hay un segundo tipo de inseguridad, que es una inseguridad interior, una inseguridad emocional, de la que quiero hablaros en esta mañana. Y vamos a comenzar con una pregunta: ¿por qué hay personas inseguras? Deciros que la gente insegura sufre más que los otros, de forma gratuita. No recuerdo ahora quién era el que decía, no sé si Descartes, pero no me citéis, que su vida había estado llena de problemas que nunca habían ocurrido, de miedos a cosas que pudieran haber ocurrido, pero que al final nunca habían ocurrido. Y puede ser que haya gente que se pase toda la vida temiendo por cosas que al final nunca vayan a ocurrir. No obstante, la gente es insegura básicamente por 4 factores, por alguno de ellos, no por los 4, no la suma de los 4, sino por alguno de estos factores. El primero es porque tienen mucha imaginación, una imaginación descontrolada, desbordante, exagerada. Les sale un lunar en la piel y ya se imaginan que tienen un tumor maligno. Ya se imaginan no solo el tumor, sino que se están viendo en la cama del hospital agonizando, muriéndose. Ya se imaginan en el féretro, incluso comido por los gusanos, ¿verdad? Y esto les hace sufrir. Escuchan un ruido y ya piensan que es alguien que está entrando en su casa para colocar una bomba.
Bueno, yo no sé quién puede sentirse objetivo de un atentado terrorista, pero no tiene mucho sentido, ¿verdad? Más que, pues, que algo ha caído o que ha ocurrido, pues un ruido nada más. Siempre son personas que van mucho más allá con su imaginación. Y cuando la imaginación se usa para pensar en lo malo, la persona se vuelve insegura. Cuando la imaginación se usa para pensar lo malo, las personas se vuelven inseguras. Hay una segunda fuente de inseguridad y es haber crecido en familias inseguras, porque la inseguridad se contagia, se transmite a otros. Las familias inseguras transmiten el miedo a todo. Todo es un peligro. Cuidado con el balancín, cuidado con el columpio, cuidado con el tobogán, que puedes caerte, cuidado con las escaleras. Efectivamente hay un riesgo en todas estas cosas, pero a veces es que llevamos a los niños, ¿verdad?, cubiertos con protecciones como si fueran a jugar al hockey o cosas por el estilo. Y en ese sentido hay familias que llevan esta peligrosidad, esta advertencia a la peligrosidad a extremos muy negativos. Cuando empiezan a decir cuidado con equivocarte, cuidado con fracasar, cuidado con hacer el ridículo. Y esto, como veremos, es enormemente paralizante. Una tercera fuente de inseguridad son las heridas. Personas que han sido heridas. Algunos quizás porque han sido descalificados desde su infancia. Llegaban a casa con las notas, mira mamá, he sacado un 10. La mamá cogía aquello y decía, uy, pero qué letra más fea tienes, hijo. Os puede sonar a chiste, pero esto yo lo he escuchado, esto yo lo he visto, esto ocurre realmente. ¿Y por qué? Pues porque hay no una, sino muchas generaciones. Yo diría que las generaciones pasadas, hasta mi padre, es decir, hasta la generación de mis padres, que habían aprendido que la letra con sangre entra, que quien bien te quiere te hará sufrir. Y por tanto, que no se puede alabar al niño para que no se lo crea, para que no se acomode, para que no se relaje, sino que hay que señalarle los aspectos negativos para que sea un desafío para él y crezca y se desarrolle y vaya avanzando. De tal manera que no reforzar positivamente lo bueno que hace, sino criticar todos sus fallos, para que él sepa en qué tiene que mejorar. Gracias a Dios ya estamos superando esta pedagogía, pero aún hoy en día encontramos múltiples ejemplos de padres que tratan así a sus hijos, ¿verdad? Señalando siempre todo lo negativo que hacen y nunca reforzando lo positivo que ellos puedan hacer. Otros quizás han sido defraudados. Quizás alguien tuvo una pareja que le prometió amor eterno y esa pareja ahora está con otra persona. Y ahora, para esta persona, todas las mujeres son unas falsas o todos los hombres son infieles, ¿verdad? Y por tanto se acercan a las relaciones con inseguridad, con miedo, con la coraza puesta, la muralla levantada y sin dejar que nadie penetre nuevamente en su corazón para hacerles nuevamente daño. Otros sencillamente han sido engañados, prestaron dinero y no se lo han devuelto, o fueron de avalistas y ahora se encuentran pagando el crédito de otro, ¿verdad?, sin haberlo disfrutado. Y todas estas experiencias, todas estas heridas nos hacen personas inseguras. La próxima vez que alguien venga a pedirme algo, posiblemente voy a reaccionar no muy bien, no de forma muy correcta, sino que quizás pueda ser algo grosero. Y eso es porque hay dolor en mi corazón. Y tenemos miedo de que nos vuelvan a hacer sufrir. Ya conocéis el refrán, ¿verdad?, que dice que el gato escaldado del agua fría huye. Cuando un gato se ha quemado con agua, ve el agua fría y escapa, ¿verdad?, espantado. ¿Por qué? Porque le tiene miedo, el recuerdo pervive y no quiere acercarse a probar siquiera si está tibia o fría. No, hay agua y como una vez ya tuvo la experiencia de quemarse con agua, ya no vuelve a repetirlo. Y esto nos ocurre a nosotros también. Nos han hecho daño y a partir de ahí nos encerramos en nosotros mismos, levantamos todo tipo de cerrojos, o sea, puertas, cerrojos, murallas, corazas y demás, y no permitimos que la gente se acerque a nosotros. Nos mostramos ásperos, rudos, groseros muchas veces, para evitar que la gente nos pueda volver a hacer daño. Y un cuarto origen de la inseguridad es el legalismo. Especialmente se genera en iglesias legalistas, ¿verdad?, donde uno nunca puede ser suficientemente bueno para Dios, porque sabéis que está en nuestra naturaleza la falta de perfección.
Es decir, es una imposibilidad ser perfectos. Y como es imposible que seamos perfectos, siempre, siempre, siempre habrá algo que esté mal. Siempre vas a cometer errores. Siempre habrá áreas en las que tengas que crecer aún más, donde aún no des la talla. Pero porque esto es parte de tu naturaleza. Mientras vivas aquí en la tierra, nunca alcanzarás la perfección. Así que quien quiera encontrar defectos es un campo abonado para hacerlo. En mi naturaleza hay muchos defectos, hay muchas carencias, hay muchos problemas sin resolver, hay muchas obras que Dios ha empezado a levantar y aún no ha terminado. Soy una persona en obras. Dios está construyendo mi personalidad, mi carácter. Él está construyendo mi identidad. Y esto requiere de paciencia, por mi parte, porque a veces me gustaría ser mejor y no tener los fallos que tengo, pero también por parte vuestra, porque en muchas cosas os voy a fallar y no daré la talla y me equivocaré y haré cosas que están mal. Ahora, esto me puede llevar a condenarme y a sentirme un fracasado y a sentir que nada de lo que hago sirve para agradar a Dios y que Dios está enojado conmigo. Por mucho que ore, por mucho que vaya a la iglesia, por mucho que lea la Biblia, siempre voy a sentir que hay algo que está mal. Y como no consigo dar la talla, ¿para qué voy a orar? Porque si hago una oración que no está bien, que no es fervorosa, que no está viva, entonces no va a pasar del techo, Dios no la va a escuchar, ¿para qué orar? Y así con otras muchas cosas, ¿verdad? De tal manera que al final me condeno, y entonces por miedo o por una parte, que conozcan mis flaquezas, o a equivocarme y hacer las cosas mal delante de los demás, entonces me inhibo de todo. La verdad es que en el legalismo siempre algo va a faltarte. El legalismo es la doctrina del casi. Casi eres un buen cristiano, casi eres un buen predicador, casi eres un buen maestro, casi eres una buena madre, pero nunca llegarás más allá del casi, porque el legalismo transmite inseguridad. Por eso vamos a ver una historia en la Biblia en esta mañana en la que encontramos representadas en una misma familia una persona insegura y otra persona segura, con convicciones. Y quisiera que consideráramos a dónde nos lleva cada una de estas dos actitudes. La historia la encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 25, y podéis seguirlo en vuestros dispositivos móviles, en vuestras Biblias o en la pantalla. Tenemos alternativas para todos. Yo voy a leer de la versión Dios habla hoy. Dice así: había en Maón un hombre muy rico, dueño de 3.000 ovejas y 1.000 cabras, que tenía sus negocios en la ciudad de Carmel, donde acostumbraba a trasquilar sus ovejas. Este hombre, que se llamaba Nabal y descendía de Caleb, era rudo y de mala conducta. En cambio, Abigail, su esposa, era hermosa e inteligente. Cuando David, en el desierto, supo que Nabal se encontraba en Carmel trasquilando sus ovejas, envió a 10 de sus criados con la orden de saludar a Nabal de su parte y darle el siguiente mensaje: recibe, hermano mío, mis mejores deseos de bienestar para ti y tu familia y todos los tuyos. He sabido que te encuentras trasquilando las ovejas, tus ovejas. También tú sabrás que tus pastores han estado en Carmel con nosotros y que mientras ellos estuvieron con nosotros nunca se les molestó ni se les quitó nada. Puedes preguntárselo a tus criados y ellos te lo confirmarán. Por esa razón te ruego que tengas ahora consideración con estos muchachos que en buen momento llegan y que nos des, tanto a ellos como a mí, lo que tengas a mano, pues soy como tu hijo. Los criados de David fueron y transmitieron este recado a Nabal y se quedaron esperando la respuesta. Pero Nabal les contestó: ¿quién es David? ¿Quién es ese hijo de Jese? Hoy en día son muchos los esclavos que andan huyendo de sus dueños. ¿Acaso voy a tomar la comida, la bebida y la carne que he preparado para mis trasquiladores y voy a dársela a gente que no sé ni de dónde es? Los criados de David tomaron el camino de regreso y cuando llegaron ante David, le contaron todo lo que Nabal había dicho. Entonces David ordenó a sus hombres: todos a las armas. Sus hombres se pusieron la espada al cinto, lo mismo que David, y así 400 hombres se fueron con él, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el bagaje. Pero uno de los criados de Nabal fue a decirle a Abigail, la mujer de Nabal: desde el desierto, David envió unos mensajeros a saludar a nuestro amo, pero él reaccionó muy groseramente.
Sin embargo, esos hombres se han portado muy bien con nosotros. Durante todo el tiempo que anduvimos con ellos por el campo, nunca nos molestaron ni nos quitaron nada. Al contrario, de día y de noche nos protegían, tanto a nosotros como a nuestros rebaños. Pero como tu marido tiene tan mal carácter que ni siquiera se puede hablar con él, piensa y ve lo que te conviene hacer, porque con toda seguridad va a venir algo malo contra tu marido y contra toda tu familia. Muy bien, os dais cuenta de que aquí encontramos ya apuntadas dos tipos de personalidades contrarias, muy diferenciadas, ¿verdad? Y en todo caso, las consecuencias que pueden acarrear ejemplifican muy bien qué consecuencias puede traer a nuestra vida la inseguridad. Nabal representa obviamente a las personas inseguras, porque os puedo garantizar que Nabal era una persona muy insegura y que había sido muy desgraciada en su infancia. Y alguna persona puede estar pensando, bueno, ¿y de dónde saca esto, estas ideas? Esta afirmación que parece tan gratuita, porque la Biblia no dice nada de esto. Bueno, algo nos dice, ¿eh? Lo que pasa es que tenemos que conocer un poquito más de hebreo. De hebreo, digo. ¿Por qué? Porque el nombre de Nabal es muy sintomático. Supongo que nadie sabe lo que significa Nabal, pero la traducción literal del nombre de Nabal, que va a apuntar más adelante la propia Abigail, es estúpido. Nabal significa estúpido. Ahora, quiero que penséis, ¿qué tipo de padres son los que le ponen a su hijo el nombre de estúpido? ¿O unos estúpidos? O gente que tiene alguna perturbación mental, ¿verdad? Porque no es normal. En todo caso, denota en principio algo, y es el hecho de que no era un niño querido. Por tanto, podemos presumir que este niño vivió el rechazo de sus padres, porque aunque le dieran de comer, le dieran abrigo, lo tuvieran en la tienda y lo atendieran así como asá, hay un lenguaje no verbal que a veces grita más que las palabras. Y este niño, al que llamaban estúpido en casa, sin duda alguna sentía el rechazo de su familia. Pero no solo esto, sino que imaginaos lo que sería hoy a un niño en el colegio, cuando pasan lista, que el profesor le llame siempre estúpido. ¿Está el estúpido? Todas las bromas que le caerían. Sería el blanco de todas las burlas, de todas las bromas, de todos los acosos, ¿verdad? Porque los niños, no os engañéis, igual que nosotros, nuestra personalidad, es verdad que hoy andan con PlayStation, con tablets, con móviles y demás muy tecnológicos, pero en el corazón seguimos siendo como el hombre de Cromañón, seguimos siendo las mismas personas con las mismas inseguridades y temores, con los mismos anhelos y sueños. Buscamos un sentido de pertenencia, buscamos amor, algo significativo, un propósito en la vida, igual que hace miles de años. Y también nos ensañamos con los débiles buscando afirmarnos. ¿Sabéis que hay un tipo de personas que creen que cuanto más negro haga el gris del otro, más blanco parecerá mi gris? Así que lo que buscan es afearte a ti para que ellos parezcan mejores personas. Y esto se reproduce también en la infancia. Las inseguridades de los niños resulta que las vuelcan en maldades hacia otros niños. Y típicamente los matones de la escuela suelen ser personas enormemente dañadas, heridas, personas muy inseguras. Y aquí podemos presumir, y yo creo que no nos equivocaríamos, que una persona con un nombre que en su propio idioma tiene el significado de estúpido y que por tanto todos los que hablan su idioma entienden perfectamente qué se le está llamando, es una persona marcada para la desgracia desde la infancia. Y entiendo que todo esto llevó a Nabal a endurecer su corazón, que el carácter agrio como tiene, grosero con las demás, ahora que es rico, ahora que él es el que manda, ahora que puede imponer su voluntad, supongo que ha querido desquitarse y vengarse de tantas heridas sufridas en su infancia. Desde luego, con estos antecedentes y lo que el texto nos permite intuir y ver, yo no tengo dudas de que Nabal era una persona insegura. Y a las personas inseguras les pasan las siguientes cosas.
se me pasó el texto que decía de Abigail, un poco más adelante, hablando con David, le dice: no tengas caso de Nabal, ese hombre grosero. Es su esposa la que habla, porque él, haciendo honor a su nombre, es realmente un estúpido, siempre actúa con estupidez. En otras versiones dice: porque su nombre es estúpido. Y en ese sentido está claro, ¿verdad?, lo que decíamos. No obstante, apuntaba ahora que hay ciertas cosas que ocurren a las personas inseguras. Lo primero es que la inseguridad bloquea tu potencial. Algo más que nos arroja el texto para conocer a este personaje es que Nabal era hijo de Caleb. ¿Recordáis quién fue Caleb, verdad? Junto con Josué, las dos únicas personas que cuando investigaron la tierra prometida en tiempos de Moisés, que envió 12 apóstoles a reconocer la tierra, solo de los 12, 2 declararon que si Dios estaba con ellos, más podría el pueblo de Dios que cualquier gigante, cualquier muralla, cualquier dificultad, cualquier obstáculo que se les presentara por delante. Mientras que los otros decían: no podremos, estamos vencidos, ellos son más fuertes que nosotros, son gigantes y nosotros les parecemos langostas, nos van a pisar como a bichos, ¿no? Y estaban así con eso y convencieron al pueblo. Pero hubo 2 personas que no se dejaron contagiar, porque creían que si Dios está con nosotros, más podremos nosotros que ellos. Él fue una de las 2 personas que vivieron esta experiencia y llegaron vivas a la conquista de la tierra prometida. Los demás murieron todos en el desierto. Pero Josué llegó con 80 años a tener una segunda oportunidad de conquistar la tierra. Y con 80 años nos dice la Biblia que combatía como los jóvenes de 20, con la misma fortaleza y fiereza. Y él fue uno de los primeros que conquistó su territorio, ¿verdad? Y esto, creedme, que va en los genes. Cuando en nuestra familia hay logros, de alguna forma se transmite un espíritu de conquista que hace que busquemos superar la herencia recibida. No es casualidad que, por ejemplo, en una tierra como Extremadura, que no tienen mar, curiosamente, de ahí hayan salido los más grandes conquistadores de América. ¿Por qué se embarcaban? ¿Por qué se hacían marineros? ¿Por qué se enrolaban a la aventura? Pues algo hay en ese territorio en cuanto a su historia que se transmitía culturalmente, o como queráis, ¿verdad?, o ambientalmente, y que hacía que la gente buscara superar la herencia recibida. Por tanto, en una familia con los antecedentes de ser hijo de, a veces esto es una losa muy pesada, pero otras veces es algo que nos permite abrir puertas, ¿verdad?, y por tanto lanzarnos hacia adelante. Nabal tenía herramientas y sangre de conquistador, ¿verdad? Había esa herencia potencial que por alguna circunstancia, en el caso de Nabal, estaba bloqueada por su inseguridad. Dentro de cada uno de nosotros también hay un enorme potencial. Algo que creemos, algo que forma parte de nuestro credo, de nuestro conjunto de doctrinas, es que a cada hijo de Dios, a cada uno de vosotros que habéis hecho a Jesús vuestro Señor, Dios os ha dado como mínimo un don espiritual. ¿Y qué significa esto? Que hay algo para lo que Dios personalmente os capacitó. Que hay algo en vosotros que es una capacidad sobrenatural venida del Espíritu Santo para que hagáis cosas portentosas. Dios quiere que vosotros seáis piezas importantes de su cuerpo. Dios quiere que seáis agentes de cambio en esta sociedad y os llama a ser luz y sal, ser transformadores del entorno. Y para ello la Biblia nos asegura que Él os ha capacitado. Los dones no son solamente los que vienen en la Biblia, es verdad. No obstante, cuando hacemos un estudio de los dones, y yo lo he hecho reiteradamente, hay ciertas cosas que llaman la atención. Por ejemplo, cuando observamos los dones de la iglesia de Corinto, sabéis que las referencias de los dones, además de algunos textos sueltos, están básicamente en Romanos 12, Primera de Corintios 12, Efesios 4 y Primera de Pedro 4. Muy bien, en estos capítulos encontramos una diferencia enorme entre la lista que aparece en Romanos 12 y Primera de Corintios 12. A mí me llama la atención, solo hay un don que se repite en una lista larga, que es el don de profecía y traer la palabra de Dios a los hombres. El resto de los dones
coinciden en una tendencia. Mientras en Corinto, una iglesia que recordaréis, ¿verdad? Pablo dice que eran niños espirituales, a los que no podía darle alimento sólido porque estaban siempre peleándose, siempre compitiendo, siempre con divisiones, que si uno de Pablo, si otro de Cefas, de Apolos, de Cristo, que no se ponían de acuerdo, donde había pecado, y además pecado no oculto, sino manifiesto, y la iglesia no tomaba medidas y tantas otras cosas así. Una iglesia carnal, una iglesia con muchos problemas. La lista de los dones es una lista de dones, todos ellos espectaculares. Hacer milagros, fe para mover montañas, sanidades, lenguas espirituales, traducción de lenguas. ¿Son dones de Dios? Claro que sí. Ojalá Dios nos diera todos estos dones en nuestra iglesia. Son buenos. Si vienen de Dios, tienen que serlo. ¿O no lo pensáis así? Debemos anhelarlos. Pablo dice, procurad todos los dones. Sobre todo que profeticéis, ¿verdad? Pero me llama la atención que en una iglesia de estas características, los dones que se manifiestan son dones de alguna forma que dan espectáculo, que la gente quiere tener, que a quién no le gustaría ser el protagonista y poder sanar a la gente, o poder tener fe para provocar milagros o cosas por el estilo. Está muy bien, viene de Dios, y si Dios los da, ojalá, yo quería todos, cada uno de ellos. Pero cuando vamos a la lista de Romanos, ya os digo, el único que se repite es el de profecía. Luego habla de misericordia, de liderazgo, de dar con generosidad más allá de lo razonable. ¿Os dais cuenta de la característica de estos dones? Son dones que tienen más que ver con el sacrificio, con el poner al otro por delante de ti. Me llama la atención. Romanos es una iglesia no fundada por Pablo, pero es una iglesia que todos los comentaristas opinan que era una iglesia sólida y con fundamento, rica, en cuestiones de teología. De hecho, la carta a los romanos es el tratado teológico más profundo del Nuevo Testamento. Pablo les habla, y no les habla como en Corintio, como si fueran niños. Le habla a teólogos, a gente que conocen a Dios, que conocen las cosas de Dios. Y les habla de teología. Y los dones que se manifiestan son dones donde podemos buscar otras clasificaciones, pero a mí me llama la atención. Son dones donde uno parece que desaparece para que de alguna forma tengan preeminencia los demás. Yo aparezco como el que sirve, como el que modera, como el que preside, o cosas por el estilo, o como el que da, ¿verdad? Y por tanto me despojo de mí. Este dar no es solo dinero, es dar de mi tiempo, dar de atención, dar amor, ¿verdad? Todas estas cosas. No obstante, en ese sentido, estoy convencido de que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una capacidad. Os decía, claro, no todos los dones que Dios da son los que aparecen aquí. De hecho, si no tuviéramos la carta de Corintios, desconoceríamos algunos de esos dones. Si no tuviéramos la carta a los Efesios, hay otros que no reconoceríamos. No están todos los dones abarcados de una forma exhaustiva, sino apuntados a algunos dones, porque hay muchos más. Y yo creo que un don tiene que ver con una capacidad que viene del Espíritu Santo, que Dios te da, para incluso hacer bien cosas mundanas, por llamarlo de alguna manera. Estoy convencido de que Dios ha capacitado a personas en el Antiguo Testamento para ser buenos orfebres, buenos carpinteros, buenos ebanistas, buenos tejedores. Para la construcción del tabernáculo está claro que el Espíritu Santo vino sobre ciertas personas para capacitarlas para trabajar la artesanía de una forma sobrenatural. Y hoy en día, pues seguramente dentro de vosotros hay empresarios, hay mujeres sabias, hay personas con una gran misericordia o con un gran potencial que liberar, ¿verdad? Pero que cuando cedemos a la inseguridad, todo ese potencial queda encerrado y disperso. Antes de que tengamos una oportunidad para hacer algo, tú mismo vas a encargarte de boicotearla, porque te dirás cosas como: yo no sirvo, yo no sé, o los demás son mejores que yo, mejor pídeselo a otro, o cosas por el estilo. Pero lo que quiero que escuches y que sepas es que Dios quiere bendecirte y que tengas éxito en todo lo que hagas. Esta es una promesa de Dios.
Dios se ata, se vincula a ti con una palabra cuando te da una promesa. Y Él te dice que cuando tú escuchas su palabra, la guardas en tu corazón, la tienes presente en tu boca, vives para obedecerla, entonces prosperarás en todo lo que hagas y todo te saldrá bien. Esa es la promesa de Dios, que reitera en su palabra. Y es la voluntad de Dios. Él no quiere que sus hijos sean mediocres. Él no quiere que sus hijos sean fracasados en el mundo. Él no quiere que seamos lo vil. Éramos esto. Éramos nada, éramos lo vil, lo menospreciado, lo que no tenía ningún valor. Pero esto lo cogió el gran alfarero, el gran artesano, el gran maestro, el arquitecto universal. Y ha hecho obras maestras con cada uno de nosotros para que podamos transformar este mundo. Y eso está dentro de ti. Dios lo ha puesto por su Espíritu dentro de ti. Hay todo ese potencial que en algún momento espero que puedas liberar. Lo segundo que ocurre a la gente insegura es que es gente cerrada. Nos dice el texto que David envió a Nabal 10 jóvenes con el siguiente mensaje: paz a ti, paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Nosotros hemos cuidado y protegido a tus pastores mientras estuvieron con nosotros y nada les faltó. Ahora te pedimos, por favor, que nos ayudes, que nos des para comer lo que puedas. Mirad, David, cuando recibió la contestación grosera de Nabal, se sintió enormemente ofendido y decidió tomarse la justicia por su mano y vengarse, yendo a matar a toda la casa de Nabal. Ahí se las gastaban así, ¿eh? O sea, no andaban con, no te vuelvo a hablar, no, aquí me la vas a pagar, ¿eh? ¿Y por qué tanto agravio? Bueno, porque se sintió de alguna forma tratado de manera injusta, porque la hospitalidad en aquel tiempo era un deber sagrado, porque cuando él encontró a los pastores de Nabal, los acogió, los trató como su propia gente, los acogió en su campamento, les dio protección de cualquier asalteador, de cualquier peligro que hubiera, y les dio alimentos, los mantuvo durante el tiempo que estuvieron con él porque era su deber. Y ahora cuando él le pide a Nabal, un hombre muy rico, que atienda sus necesidades y que le pueda ayudar y corresponder tal como él le trató en el pasado, le devuelve mal por bien. Y esto le causa la ira a David. Fijaos, una cosa curiosa, Nabal era un hombre muy rico y casado con una mujer muy inteligente y muy hermosa, que era Abigail. Y esto me habla de que hay gente muy necia, muy estúpida, que sin embargo no es estúpida para todo. Es decir, hay cosas que sabe hacer muy bien y que es astuta. Y Nabal, siendo un estúpido, resulta que para los negocios era un hacha. Se hizo muy rico y además sabía escoger esposa. Escogió a la mejor, sin duda alguna. Pero resulta que cuando uno es un inseguro, termina tratando mal a los demás, especialmente a los que ama, y a veces tratando bien a los que te hacen daño. Es algo tan frecuente, ¿verdad? Yo viví una experiencia parecida cuando estuve en Guinea. Tuvimos un problema en el colegio y fuimos a hablar con el ministro de Educación. Allí es muy accesible el gobierno. Y pudimos estar con el ministro y me llamó la atención ver con qué despotismo el ministro trataba a sus auxiliares. Había allí un viceministro, secretarios, 4 personas en una mesa y él los trataba a gritos. A ver, el teléfono del ministro de Justicia. Fue un problema con la justicia y había que hablar con el ministro de Justicia. A ver, el teléfono, búscamelo ya, en este tono. Hablaba conmigo, ¿qué no está el teléfono aún? Pero a ver, moveos un poco, ¿no? Y así, pero avergonzándolos delante de nosotros y tratándolos. De repente, finalmente no pudimos hablar con el ministro de Justicia, dice, al primer ministro, llamamos al primer ministro. Y yo, de verdad que fue algo cómico, porque él estaba gritando así, a ver, pásame el teléfono, coge el teléfono, Excelencia, excelentísimo señor, primer ministro, perdone que le interrumpa, que le moleste, con una voz tan ablandada, ¿verdad? Y supongo que del otro lado no podía escuchar la conversación, el otro le estaría hablando a gritos, ¿no? Pero ocurre, es decir, te tratan mal, agacha las orejas y dejas que te traten mal, en lugar de pedir que te respeten. Y aquellos que te respetan, los tratas a patadas. A veces ocurre en casa también, ¿verdad? Hay gente encantadora fuera de casa y con la gente que más ama, en teoría, y que más le ama, se muestra grosero, antipático y cruel. Y esta es una de esas paradojas que produce la gente insegura.
Cuando uno está inseguro, cuando uno está seguro, no necesita agredir a nadie, ni cambiar a nadie, no necesitas gritar ni levantar la voz, porque sabes quién eres, sabes qué es lo que quieres, qué es lo que crees y lo que tienes que hacer. La gente que grita, que rompe las cosas, que le pega a las paredes, creedme, es gente insegura. Una tercera cuestión que ocurre a la gente insegura es que la inseguridad no permite aprender. Nabal no escuchaba consejos, no entraba en razón porque la gente insegura oculta su inseguridad con soberbia. Nadie les puede enseñar nada, ellos lo saben todo y soberbio es como aquel que tiene mal aliento. Todos se dan cuenta menos él, ¿verdad? Y con el orgullo ocurre lo mismo. Todo el mundo se da cuenta de lo orgulloso que es una persona menos él que está lleno de razón y que lo dice porque es así, porque lo sabe y porque ya, lo digo yo. La Biblia nos advierte claramente y nos dice: reprende al insolente y te ganará su odio. Corrige al sabio y te ganará su aprecio. Cuando tú des un consejo vas a descubrir si la persona que lo recibe es sabio o necio conforme a su reacción. Porque el sabio te lo va a agradecer, porque todo lo que a él le pueda ayudar a crecer lo quiere y lo ama. Pero el necio lo vive todo como si lo estuvieran insultando o juzgando o acusando, siempre está a la defensiva y responde con agresividad y violencia. Por esto uno es necio como Nabal, que no se deja enseñar. Una característica las características de las personas seguras, en cambio, tiene que ver con distintas actitudes. La primera es que las personas seguras resuelven los problemas. Alguien viene a contarle a Abigail lo que sucedió. Parece que este criado, por las palabras que dice, ha calado perfectamente a Nabal, ¿verdad? Y mientras Nabal se está emborrachando en una fiesta que ha organizado, ajeno al peligro que corre, Abigail va a hacer todos los preparativos necesarios para ir al encuentro de David. Continúa el texto diciéndonos que dándose prisa, Abigail tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, unos 40 litros de grano tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higos secos. Luego cargó todo en asnos y dijo a sus criados: adelantaos que yo os seguiré más tarde. Sin decir nada de esto a su marido, Abigail montó en un asno y a escondidas comenzó a bajar del monte. Mirad, una persona segura no elude los problemas. Y cuando tú afirmes tu espíritu, cuando empieces a tomar decisiones firmes, vas a poder enfrentar tus problemas y los vas a resolver y tendrás victoria. Pero ello requiere una actitud de determinación, de mantenerte en las decisiones que hayas tomado. Vemos como la historia nos cuenta cómo Abigail se encuentra con David y lo que hace es postrarse ante él, pedirle perdón, excusarse por lo necio de su marido, que no lo tome en cuenta, que por favor la culpa toda es suya por no haber estado atenta a la visita, por no haberlo recibido ella a los jóvenes, y que les trae todo esto y que está enormemente agradecida por el trato que le ha dado a sus pastores. Bueno, fijaos cómo habla que David se enamora de esta mujer. Se llegó a enamorar porque poco después nos dice la Biblia que cuando ella llega a casa le dice a su marido lo que ocurrió y le da un trombo. Le dio, no recuerdo qué es lo que dice, yo creo que un derrame cerebral es lo que dice, y se quedó medio tonto, duró 10 días, a los 10 días se murió. Del impacto, de la sorpresa, de ver que estaba a punto de fenecer, de morir él y toda su casa. Y cuando David se enteró de que había quedado viuda, ni le dejó hacer duelo ni nada. Le llamó rápidamente y le propuso matrimonio. Y ella aceptó, ¿verdad? Era lista, recordarlo. No obstante, una segunda característica de las personas seguras es que son siempre proactivas. La gente pasiva es la que no hace nada. La gente reactiva es la que reacciona a los estímulos. Por ejemplo, él no me saludó, yo no le saludo. Que venga el primero a saludarme. ¿Que quiere arreglar los problemas? Que venga a pedirme perdón. Mientras él no venga a pedirme perdón, yo no le perdono.
Esto es ser reactivo. O, por ejemplo, uno se siente maltratado, no me ha regalado mi cumpleaños, pues a partir de ahora que no cuente que yo le vaya a regalar en su cumpleaños, ¿verdad? Esto es reaccionar. La persona reactiva son como termómetros. ¿Sabéis lo que hace el termómetro? Según está la temperatura, él marca, él se pone en la temperatura ambiente. Si hace 30 grados, el termómetro está a 30 grados. Si hacen 10 grados, el termómetro está a 10 grados. ¿Cómo traducimos esto? Pues que cuando la alabanza está estupenda, suena la música de fábula, las voces son las mejores, hay un ambiente, la iglesia está llena, hay canciones que me gustan, entonces alabo y estoy en el cielo y no quiero que se acabe, ¿verdad? Pero cuando faltan instrumentos, las voces fallan, la mitad de la iglesia está vacía, cuando el ambiente es frío, hoy qué mal estuvo la alabanza hoy, ¿verdad? Qué frío, hoy me voy de la iglesia peor de lo que entré. Bueno, este es un termómetro, Y a esto no nos llama el Señor. La gente proactiva no necesita que la saluden, ni que la llamen. Son personas que toman la iniciativa. Abigail no esperó, es más, no le dijo nada a su marido para que no le impidiera hacer lo que ella sabía que necesitaba hacer. Ella actuó de forma inmediata. Y cuando se enciende el motor del Espíritu Santo dentro de ti, Él hace que tomes la iniciativa para buscar al Señor, para adorarle, para evangelizar, para congregarte. Cuando ese motor se enciende, dejas de ser un termómetro y te conviertes en un termostato. ¿Sabes qué es lo que hace el termostato a diferencia del termómetro? El termómetro está como la temperatura, pero el termostato no. El termostato dice 21 grados. Y si la temperatura está a 10 grados, la calefacción empieza a funcionar hasta que el ambiente se ponga a 21 grados. Y si está a 30 grados la temperatura ambiente, sale el aire frío del aire acondicionado hasta que la temperatura se ponga a 21 grados. Es decir, el termostato marca el ambiente, no está condicionado por el ambiente. Él dice, aquí es donde yo quiero estar. Y ahí es donde consigue que los demás se pongan, porque contagia su entusiasmo. Lo hemos dicho muchas veces, el entusiasmo, como otras cualidades negativas, son enormemente contagiosas. Y ojalá tengamos muchos termostatos que ayuden a los que están a su alrededor a que se enciendan, a que quieran amar más al Señor y buscarlo más, y poder disfrutar más de todo lo que ocurra independientemente de cuáles sean las circunstancias. Porque lo que de verdad importa, no es lo que ocurre fuera de nosotros, a nuestro alrededor, es lo que está en el corazón. Lo que agrada a Dios no es lo que sale de mi boca, no es cómo yo me expreso, no es la postura de mi cuerpo, no es nada de eso. Mirad, hay iglesias enormemente bendecidas por Dios y avivadas en todas las tradiciones religiosas. Y cuando digo todas las tradiciones religiosas, me refiero que hay gente que Dios utiliza poderosamente y donde se puede reconocer el Espíritu de Dios viviendo en una iglesia anglicana, que es lo más cercano a la iglesia católica, o en una iglesia carismática o pentecostal o de asambleas de hermanos o bautista o metodista. En todas las denominaciones hay gente tibia, hay gente fría y hay gente fervorosa. No sé si me entendéis lo que quiero decir. A veces le damos tanta importancia a las formas cuando lo único importante es el corazón. Lo único que Dios pide de nosotros es esto: dame, hijo mío, tu corazón. Lo único que le basta. Las formas, las que más cómodo te hagan sentir a ti. En aquellas que te hayas criado, está bien, no importa. A mí no me dice nada si levantas las manos o te pones de rodilla o te tiras en el suelo, mientras no me golpees a mí, ¿verdad? Me da lo mismo lo que tú quieras hacer. El que come agrada a Dios porque da gracias por la comida. El que ayuna agrada a Dios porque lo hace para Él. El que haga lo que haga cuando lo hace para Dios y lo hace de corazón, agrada a Dios. Y el que hace lo que quiera hacer y lo hace para que los demás le miren, le aprecien, para que le vean como espiritual o porque está de moda o por lo que sea, pues es un pobre de espíritu. No pobre en espíritu, es un pobrecito, ¿verdad? Al ejemplo de la Odisea. En todo caso, Dios nos llama a ser termostatos. No necesitas que nadie te motive cuando el Espíritu Santo está ardiendo dentro de ti.
Y en tercer lugar, para terminar, las personas seguras saben tres cosas que Dios nos ha dado para darnos seguridad. Lo primero que nos ha dado es la palabra más segura. Esto nos lo dice Pedro en su carta. Tenemos también la palabra profética más segura que cualquier experiencia, más segura que cualquier tradición, más segura que cualquier cuestión cultural, más segura que cualquier cuestión doctrinal, teológica, denominacional. Lo más seguro es la palabra de Dios, más segura que la palabra del pastor, más segura que cualquier otra palabra. Las cosas cambian, la política cambia. Los que antes eran de derecha ahora se presentan de centro, los de izquierdas parecen de derechas. Uno no sabe muy bien ya qué es qué, ¿verdad? Pero va en contra de lo que dice la palabra de Dios, donde nos advierte que hay un día de juicio para todos los hombres. Pero a Dios lo que sí le mueve es la fe en su palabra. Dice Juan que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad. ¿Y cómo puedes tener seguridad de cuál es su voluntad? Porque lo ha dicho en su palabra. Pues si pedimos conforme a lo que sabemos que Él quiere, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta es la confianza que tenemos. En el mensaje anterior, no sé si lo recordáis, hablábamos del caso del centurión que se presentó ante Jesús para que sanara a su siervo y le dice: no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús respondió: os digo que no he encontrado a ningún hombre, aún en Israel, que tenga tanta fe como este hombre, ¿verdad? Tanta fe como este hombre. Y al final le dice: que se haga tal como has creído. Que se haga tal como has creído, de la misma manera, hasta el mismo límite. Tu fe es la que marca la acción de Dios. Hará justo hasta dónde y cómo has creído. En el caso de aquella mujer, ¿verdad?, de aquella viuda que va a pedir ayuda al profeta y le pide le dice que busque vasijas no pocas, ¿verdad?, y empieza a verter en ellas el aceite que tiene en su casa, en la tina. Descubre que el aceite no se acaba, y sigue vertiendo, hasta que llena la última tina que tiene en casa, el último recipiente. Cuando a sus hijos le pide: dame otro, y le dicen: ya no hay más, en ese momento cesó el aceite. Y siempre decimos, ¿verdad?, ¿y si hubiera pedido más vasijas? Y si hubiera pedido no vasijas o recipientes de cocina, sino orinales, cubos, lo que haga falta, cualquier otra cosa, ya lo limpiaré, ¿verdad? Pues hubiera recogido mucho más aceite, habría prosperado mucho más, se habría enriquecido mucho más. Pero ¿por qué no tuvo más de Dios? Porque ella dijo: ya basta, esto es suficiente. Se hace contigo se hace tal como has creído. Al salir Jesús de la casa de Jairo, encontró a dos ciegos que le pidieron que tuvieran de ellos misericordia. Y Jesús les preguntó: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos le dijeron: sí, creemos. Y Jesús les respondió. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Lo segundo que Dios nos promete o que nos da para tener seguridad es el amor más seguro. Escribe Pablo a los romanos: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pueden venir problemas, la enfermedad te puede separar de tu familia, pero nunca te separará del amor de Dios. Te pueden abandonar, te pueden engañar, te pueden traicionar, pero ni la muerte te puede separar del amor de Dios. La gente podrá maltratarte, podrán odiarte, pero ni Satanás en persona podrá separarte del amor de Dios. Y cuando esta verdad se te revela, serás consciente de que el Señor camina a tu lado siempre, en cada momento, en cada circunstancia, cada minuto de tu vida. Y por último, el tercer regalo que Dios nos da para tener seguridad es la aceptación más segura.
Dice Jesús, al que a mí viene, no le echo fuera. Y el autor de Hebreos, teniendo esta experiencia, escribe: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No necesitamos pedirle a santos y vírgenes, no necesitamos pedirle al pastor ni al sacerdote, no necesitamos más mediador que Jesús, porque la Biblia dice que puedo ir a Él con total confianza y que Él siempre me recibe, a cualquier hora, cualquier día, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Es verdad que a la gente importante es difícil de llegar, uno no tiene acceso. Yo he intentado varias veces entrevistarme con Abel Caballero, que es el alcalde de una ciudad que ni siquiera es capital de provincia. Es verdad que es grande en España, ¿verdad?, pero ni comparable con otras ciudades del mundo, ¿verdad? Y es el alcalde de una ciudad, y hasta ahora no he podido, no me ha recibido, siempre me ha derivado a su teniente de alcalde, al concejal no recuerdo de qué concejal era, a un concejal de cultura, al concejal de participación ciudadana, y voy a seguir intentándolo, tengo interés en que me reciba para hablar de algunos problemas, pero en todo caso se hace difícil, ¿verdad? Y cuanto más importante es la persona, mucho más difícil es llegar a ella. Pero sin embargo, al que es la persona más importante, la persona ante la que en algún momento de la historia todo el mundo doblará sus rodillas y todos le declararán Señor, ante esa persona tengo total acceso. Puedo ir en cualquier momento. Si no puedo dormir, basta con que diga hola Padre y allí está Él a mi lado sentado en mi cama. Tienes que saber que Dios está abierto las 24 horas del día para recibirte y que además desea que seas su amigo. Cuando Dios a veces puedes percibirlo como distante de ti, como que está alejado, solo piensa quién es el que se ha movido, porque Dios no se ha movido, y por tanto regresa, vuelve hacia Él. Dice Señor, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Él está donde siempre, esperándote, como el padre del pródigo, ¿verdad?, con los brazos abiertos y la mirada puesta en el horizonte, esperando atisbarnos, ¿verdad?, ver que estamos volviendo a casa. Es verdad que todos tenemos luchas y dificultades, pero las cosas son distintas cuando hemos aprendido que la palabra más segura que tenemos, la palabra más segura, que nada nos separará de su amor y que siempre Él nos va a recibir. Y tenemos que creernos esta palabra. Tenemos que creerle a Dios, que Él no miente, que esto es verdad. Y esto fue, es y será en el momento que yo lo necesite. Y tengo que determinarme a declarar que esto es cierto y va a ser cierto en mi vida. La seguridad nunca viene de afuera, viene de arriba. Tiene que venir del trono del Padre a tu espíritu. Hay gente que recibe este mensaje en su mente, lo analiza, se emociona, pero solo cuando la palabra de Dios toca tu espíritu es cuando todo tu ser cambia. La historia nos dice que Abigail, ya lo mencioné anteriormente, habló al día siguiente con su esposo Nabal, le contó lo que había pasado y el corazón de Nabal se petrificó y a los 10 días Nabal murió. Y encuentro aquí un simbolismo espiritual. Es que cuando una persona es segura, todo lo estúpido que te persigue en tu vida y que no te deja avanzar, se queda petrificado y muere. Y lo de Dios es tu herencia. Vienen, yo diría que años emocionantes. Tenemos desafíos importantes que no me atrevo a compartir con vosotros aún. Sueños grandes, de cosas que queremos que Dios haga en nuestras vidas, en nuestra congregación y en nuestra ciudad, y donde Él quiera que esto termine. Por eso necesitamos ser personas seguras de nuestro Dios, seguras de en quién hemos creído, a quién hemos creído, lo que Él puede hacer y lo que nosotros podemos hacer con Él. Por eso tenemos que buscar al Señor con determinación y con todas nuestras fuerzas. Oramos y pedimos que Él nos bendiga. Padre, te damos muchas gracias por este día, por tu palabra, por este tiempo, Señor. Sobre todo
por tu actitud hacia nosotros, una actitud que busca siempre bendecirnos, llenar nuestros corazones de esperanza, darnos un futuro, darnos éxito en lo que hacemos, bendecirnos. Señor, queremos darte gracias porque sin merecerlo, mereciendo tantas veces tu reprobación y tu castigo, encontramos aceptación, amor incondicional e infinito. Y, Padre, te damos gracias porque nos tratas no como merecemos, sino conforme a tu misericordia, con tu amor. Y queremos, Señor, una vez más, poner ante ti nuestra miseria. Queremos poner nuestra debilidad y exponerte nuestras debilidades, Señor, para que tú nos fortalezcas, para que tú, Señor, nos puedas dar aquello de lo que carecemos, para que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad, para que tu Espíritu, Señor, nos levante y nos ayude a permanecer firmes. Señor, oramos para que de verdad podamos dejar de movernos como las ondas del mar de un lado al otro, llevadas por el viento, sino que podamos determinarnos, afirmarnos, Señor, establecernos y vivir, Señor, tal como tú quieres que vivamos, hacer aquello que tú quieres que hagamos y para lo cual tú nos has capacitado. Y esperamos ver lo que tú eres capaz de hacer en este tiempo entre nosotros. Nos rendimos a ti y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga a todos.